Hemos consultado, lo queremos consultar, lo vamos a hacer ahora, al periodista especializado en temas internacionales y docente, Marcelo Taborda. Un gusto tenerte con nosotros unos minutos, Marcelo, una alegría, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Para mí también, gracias por la invitación y el convite para este programa. Por favor, te suelo leer en perfil, como siempre interesantes tus columnas, empiezo por preguntarte, ¿qué estás viendo? ¿Cuál es tu mirada de lo que de repente, no tan de repente, volvió a estallar en esa zona del mundo? Te diría que es una historia repetida, pero con algunos aditamentos nuevos y preocupantes. Estos nuevos aditamentos pueden significar una escalada aún mayor de la que ha ocurrido en otras ocasiones. Me refiero repetida la historia porque sistemáticamente las partes que están involucradas en este conflicto se acusan de ser los responsables, por supuesto acusan a la otra parte de ser la responsable del detonante que inicia el fuego cruzado, en este caso los incidentes que se dieron en la explanada de las mezquitas. Si uno recorre Jerusalén, es una zona muy impresionante en cuanto a lo que es la ciudad vieja, porque prácticamente en un radio, te diría, más chico que el casco céntrico de las peatonales nuestras, mucho más chico en extensión o en superficie, están coexistiendo casi separadas por metros apenas los lugares sagrados de las tres religiones monoteístas, las tres principales religiones monoteístas del mundo. Tenemos el Muro de los Lamentos, la continuación del templo de Jerusalén, el segundo templo de Jerusalén, con las excavaciones que ahí se están realizando permanentemente. Subiendo prácticamente una endeble escalerita, llegás a la explanada de las mezquitas, donde está la mezquita de Al-Aqsa, y el Domo de la Roca, la cúpula dorada, donde para la tradición musulmana ascendió al cielo el profeta Mahoma en un caballo alado. Y si bajás 50 metros más allá de pasar por el Muro de los Lamentos, comenzás el camino de la Vía Dolorosa, que te conduce, entre otros lugares, hacia la iglesia del Santo Sepulcro. ¿Qué quiero decir eso? Con toda esa carga, fue aquí donde se produjo acaso el primer incidente de esta nueva escalada, cuando, por un lado, Israel conmemoraba el Día de Jerusalén, que es ni más ni menos que la recordación del momento en la Guerra de los 6 días de 1967, en que Israel, el Estado de Israel, tomó posesión, o podríamos decir, ocupó la parte este de Jerusalén, y desplazó de ese control que tenía Jordania sobre población mayoritariamente palestina. Y al mismo tiempo, en esta misma fecha, que ocurrió hace un par de semanas atrás, era una de las conmemoraciones de fin del Ramadán, el mes sagrado del ayuno de los musulmanes. Allí se produjeron los primeros incidentes, enfrentamientos entre partes. Ambas partes se acusan de ser quienes iniciaron esos enfrentamientos. Las imágenes que uno tiene más presentes es la policía israelí arrojando gases lacrimógenos cerca de la mezquita de Al-Aqsa, y palestinos arrojando piedras en ese momento, entrando en enfrentamientos que no habían pasado mayores, y a partir de ahí comenzó la mayor escalada de los últimos 11 o diría de los últimos 10 años con seguridad, con una andanada de cohetes por un lado lanzados desde la Franja de Gaza, y con una respuesta implacable militar y en muchos casos excesiva, según lo dicen organismos internacionales como la propia Naciones Unidas en algunos casos, sobre todo cuando se atacó a edificios que ocupaban medios de prensa, como fue el caso reciente de Al Jazeera y la agencia internacional AP. Esto pareciera que es la repetición de viejos conflictos que comienzan con un detonante que parece prácticamente insignificante o muy poco relevante, y después van ganando o incrementando en violencia y se descontrolan totalmente. Ya llevamos más de 200 muertos, un número indeterminado de heridos y mucha preocupación. ¿Por qué? Y acá viene la otra parte de lo que te decía, los aditamentos nuevos. Primero, que los propios palestinos desde la zona de Gaza arrojaran los cohetes hacia ciudades del centro, pero sobre todo hacia Jerusalén y lo que significa también para los palestinos y para los musulmanes. Estamos hablando de una ciudad 3 veces milenaria que Israel reivindica como su capital, pero que también los palestinos reivindican como la capital del futuro Estado palestino que nunca se terminó de construir. Es decir, acabamos de pasar el 14 de mayo, que es la fecha en la que se conmemora
el aniversario de la independencia del Estado de Israel, que ocurrió en 1948, pero todavía no está configurado ni se sabe realmente si algún día se configurará el Estado palestino independiente que había surgido de aquella resolución de la ONU que acabó con la partición de lo que era el protectorado de Palestina hacia fines de la Segunda Guerra Mundial o lo que quedó en el mundo de la posguerra. Bueno, la otra cuestión preocupante, además de esos ataques a estas ciudades, no solo Tel Aviv, sino como decíamos recién, Jerusalén, es la propia ebullición interna que la represión lanzada por Israel o los ataques o las réplicas, según cómo se mire y desde el lugar o la óptica con la cual se mire estos ataques, bueno, al ser considerada por sectores árabes pero israelíes, porque esto también hay que decirlo, la población de Israel, que son 9 millones de habitantes, poco más del 20%, un 21% son ciudadanos árabes israelíes, y hay ciudades o villas que son mayoritariamente conformadas por ciudadanos árabes israelíes. Bueno, en esas ciudades, como por ejemplo en Lod, que está a unos pocos kilómetros de Tel Aviv, se produjeron escarceos e incidentes muy fuertes que hicieron temer estallidos casi similares a lo de un enfrentamiento o una guerra civil dentro de esos lugares. De hecho, con intentos de linchamiento por un lado, agresiones, incendios a sinagogas, es decir, una escalada dentro del propio territorio de Israel que no se había visto con esos componentes en los episodios de violencia anteriores. Por eso, digamos que preocupa el hecho de que esto se dilate en el tiempo y que vaya ganando además cada vez más víctimas y que vaya ganando además menos posibilidad de resolución en el corto plazo, ¿no? Marcelo, la verdad que es apasionante escucharte con tu explicación porque es muy clara y porque, bueno, como docente que sos, es como si estuviésemos asistiendo a una clase de historia. Pero una de las preguntas que me gustaría hacerte es, cuando hablamos de los dos bandos, de un lado está definido claramente que es Israel, del otro lado también está claramente definido que es Hamás o son los palestinos, porque Hamás es un grupo terrorista, pero ¿están definidos perfectamente bien los dos bandos o no? Bueno, sí, a ver, se enojaría en parte si compararas, a los dos les pusiéramos el mismo estatus o rango de bando. En este caso, hablamos de bandos beligerantes. Está claro que no estamos dando la misma entidad al movimiento de resistencia islámica, jamás. Aunque hay que decir, en su momento también en la Franja de Gaza, jamás ganó las elecciones democráticamente, aunque no le guste a Occidente por lo que representa Hamás. Y también hay que hacer hincapié en que Hamás fue ganando espacio en la medida en que vastos sectores de la población palestina se veían desilusionados y a la vez muy comprometidos en su situación social, y fue muy inteligente al prometer futuro, por ejemplo, para los jóvenes, generar respuestas en educación y hacer una política social que en su momento le dedicó, de hecho, desplazar del poder en vastos sectores y en la Franja de Gaza concretamente, a lo que es la otra facción o el otro sector predominante de los palestinos, que es el movimiento Al-Fatah, al cual pertenecía el ya extinto líder palestino y emblemático líder palestino, Yasser Arafat. Hoy Al-Fatah controla lo que es la otra parte del territorio palestino, que es Cisjordania, la más cercana a Jerusalén, la más cercana a Belén, para que uno se pueda podamos hacer una ubicación en este mapa complicado y tan pequeño, porque si hablamos de distancia, estamos hablando de distancias como de Córdoba a Carlos Paz, por ejemplo, en muchas de las distancias que uno las imagina como decenas o cientos de kilómetros. No, hay 60 kilómetros, 70 kilómetros que separan, y en las ciudades del sur de Israel, como Sderot, Ashkelon, que fueron las que recibieron más misiles o más ataques en esta última parte, hay un puñado de kilómetros directamente que las separa de la Franja de Gaza. Y en la Franja de Gaza es donde se da el mayor hacinamiento y las mayores urgencias sociales, porque viven hacinadas más de 1,5 millones de personas en un terreno muy, muy pequeño, que es el que controla Hamás. Distinto es lo que pasa en Cisjordania, pero a medida que la violencia va generando más víctimas, los discursos violentos ganan también más adhesión. ¿Por qué? Porque la gente se radicaliza, porque empiezan a ver que hace tanto que se ha prometido la solución de los dos estados y no se cumple, que empiezan las recriminaciones y reclamos al propio Abbas. Además,
Abbas le están diciendo qué pasa que no se actúa más enérgicamente o no se denuncia más enérgicamente lo que está ocurriendo en Gaza, que son parte de nuestros hermanos de población palestina. Por el lado israelí, tampoco es que sea monolítica la situación, ni que estén todos de acuerdo con una solución de fuerza. Pero es cierto que cuando ocurren este tipo de ataques y están sonando las sirenas que envían a la población civil, a los refugios, los discursos de la derecha del Likud, por ejemplo, a la cual pertenece el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que hay que decir gobierna desde hace más de una década y que en los últimos 3-4 años está sosteniendo ejecutivos bastante heterogéneos con tal de mantenerse en el poder, pero tiene incluso reclamos de denuncias por corrupción y muchos hechos que no a toda la población israelí han dejado contentos. Es decir, estos favorecen estas posiciones de los halcones siempre, en uno y otro lado de la frontera, por decirlo así, para no hablar de bandos, y esos discursos son los que ganan adeptos de la mano de situaciones o soluciones violentas. Bueno, repitiendo un poco lo que decíamos ahí, en el sector de Israel hay mucha gente que trabaja por la paz, no solamente de las fuerzas de izquierda como el Partido Laborista o Meretz, sino sectores que realmente quieren la paz porque lo ven como única posibilidad de construir futuro, no ya para ellos a lo mejor, sino para sus hijos y sus nietos. Lo que pasa es que el trabajo hormiga de construir soluciones o tender puentes en la paz, con 2 bombazos, se aniquila el trabajo de un año, 10 o 20 años. Y entonces vuelve ese discurso violento, vuelve la sospecha, la inquina entre las partes, y todos los que estuvieron trabajando por una solución pacífica se termina derribando o haciéndose añicos en minutos. La última consulta tiene que ver con esto que estás planteando, pero hacia el futuro, Marcelo, para saber si crees que en función de lo que estás viendo y en función de la participación de las principales potencias, no sé, por caso Estados Unidos, en este conflicto, ¿crees que esto puede llegar a ser una serie de episodios fuertes, graves, pero acotados en el tiempo, o esta escalada puede continuar por mucho tiempo más entre Israel y Hamás o entre Israel y los palestinos? Mira, siempre que vas a preguntar, en la época que yo fui invitado por Mashab, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, a hacer un curso con periodistas latinoamericanos. El periodismo era en zonas de conflicto, ¿no? Y la búsqueda de paz en zonas de conflicto. La Histadrut, que es la central sindical israelí, era la sede en ese momento, y en todo momento cuando vos preguntabas a interlocutores que venían, expertos, incluso exfuncionarios israelíes, bueno, pero ¿cómo se resuelve esto? ¿O cuáles son los enemigos principales que tiene en la mira Israel? Todo el mundo coincidía, tanto ahí sí, de izquierda, derecha, moderados, no moderados, que lo que tenían ellos en la mira era Irán. No hablaban de los palestinos, en realidad decían que ellos podían llegar a ser un vehículo o un instrumento que utilizara, por ejemplo, Irán, que es mucho más poderoso y que tenía siempre una posición mucho más dura con respecto a Israel. Estoy hablando ya de tiempos en los que estaba Ahmadinejad, que era en Irán mucho más radicalizado. Hoy por hoy, de todas maneras, si uno repasa los discursos de Netanyahu o de la propia Cancillería israelí, siguen apuntando a eso, y lo que vos decís es muy importante, porque hay un detalle que ha cambiado en el mundo, que ya no está Donald Trump, que ha sido incondicional de Israel en estos últimos años, que de hecho trasladó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén como un hecho simbólico, y muchos países lo siguieron, incluso algunos países latinoamericanos lo siguieron, con toda la carga que eso implicaba, y que hizo una oferta de un proceso de paz, la hizo su yerno, Jared Kushner, el esposo de Ivanka Trump, que tuvo mucha participación en la política exterior de Donald Trump. Hizo una oferta que era casi ofensiva, es decir, la paz a cambio de dinero, más o menos, que le ofreció a los palestinos: ustedes renuncien a las reivindicaciones y les vamos a dar toda esta torta de plata para que puedan construir a partir de ahí un Estado donde lo quieran construir. Bueno, pero no fue aceptado eso. Yo creo que la última oferta seria de paz en esta cuestión naufragó, bueno, y era la esperanza de ambos pueblos. Fue a comienzos de los 90, cuando se firmó aquel apretón de manos entre Arafat y Yitzhak Rabin y Shimon Peres en los jardines de la Casa Blanca, auspiciado por Bill Clinton, pero sobre todo el esfuerzo que había hecho un halcón y un guerrero de los primeros tiempos de la independencia israelí como Yitzhak Rabin, que terminó asesinado por un extremista de la derecha judía en un acto cuando estaba en la plaza de Tel Aviv cantando justamente la canción de la paz, y terminó
con todo el simbolismo que eso representaba, asesinado por un coterráneo o por un compatriota que se oponía a cualquier concesión a los palestinos. Muchas veces se habló de que Arafat no era el interlocutor válido, decía Israel, para hacer ese proceso de paz. Bueno, hoy por hoy, si no era Arafat entonces, la verdad que el lado palestino, Israel no va a encontrar, porque un debilitado Mahmoud Abbas no va a tener el predicamento del resto de los palestinos, e Ismail Haniyeh, que es el que está al frente de Hamas hoy por hoy, tampoco es visto, ni mucho menos como aquel con el que se pueda firmar la paz. Rabin decía, la paz no se firma con los amigos, se firma con los enemigos. Ojalá que puedan sentarse a una mesa y hacer esto que hoy parece imposible, aunque sea un proyecto para empezar a salir de este conflicto que lleva tantos años, ¿no? La verdad, muy interesante escucharte, Marcelo. Un placer que hayas estado unos minutos en nuestro programa. Te lo agradezco especialmente. Te mando un fuerte abrazo a la distancia y espero que nos encontremos en algún momento y que sea en breve.